Quisiera para ir concluyendo, pues, hacer algunos comentarios finales. Agradecerle de nuevo, doctora Bettina, entonces, hacer unos comentarios finales con el fin de ir concluyendo esta jornada, dado que estamos un poco desfasados con el tiempo. Lo primero es, pues, que en el día de hoy tuvimos, yo diría que muy valiosas las intervenciones de todas las personas que nos acompañaron desde un principio, cuando el doctor Jorge Telles, pues, nos hizo la instalación del evento, y posteriormente con la intervención, ya con el desarrollo de la agenda propiamente dicha, con la intervención de Francesc Pedró, quien nos habló sobre las nuevas tendencias de la educación superior a raíz de la pandemia en diferentes aspectos académicos, atención y seguimiento al estudiante y modelos pedagógicos y procesos de innovación tecnológica. Francesc partía de 3 principios fundamentales de la IESAL. Uno es la educación superior es un bien público. El segundo principio es que el derecho a la educación superior para todas las personas. Y un tercero es el Estado como garante del derecho a la educación. A partir de estos principios, pues él planteó que precisamente durante la pandemia se han desafiado varios o se han generado varios desafíos a nivel de la educación superior. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la equidad y la inclusión. Realmente pues ha afectado significativamente estos dos aspectos, el tema de la equidad y el tema de la inclusión. El otro también tiene que ver con la calidad y la pertinencia. Por supuesto que hemos visto también, y según lo demostraba con sus cifras, efectos en temas de calidad y también en temas de pertinencia. El otro elemento, el otro desafío es el tema de la movilidad y la internacionalización, que si bien pues, como bien lo planteaba hace un momento la doctora Bettina, pues nos permitió de pronto llegar a otros espacios de la geografía mundial a través de la internacionalización, pues lógicamente tuvimos la limitante de no poderlo hacerlo físicamente. El tema de la innovación es otro de los desafíos que también se vio muy reflejado o se ha visto reflejado durante esta pandemia, sobre todo en la innovación de tipo tecnológico. Y otro de los elementos es la sostenibilidad, cómo podemos sostenernos en un futuro. Entonces, con base en esos 5 desafíos, pues lógicamente hay que comenzar a trazar los planes de acción o los planes estratégicos, como le señalaba posteriormente el padre Harvard. Se pudo mirar con los datos que mostraba Francesc que hay un déficit en todos estos desafíos en los países de América Latina y el Caribe en relación con la tasa media mundial, digamos, de otros países. Pero de todas maneras, pues hay algunos países que están mucho más avanzados que otros. Nos hace la invitación Francesc a apoyar para que Colombia sea el 4º país que firme el convenio internacional de convalidación de títulos, el cual estamos totalmente de acuerdo, y a hacer aportes para las deliberaciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO programada para mayo de 2022. Creo que es un compromiso de todas las personas que estamos metidas en este ámbito de lo educativo. Una vez terminada la conferencia de Francesc, pues pudimos escuchar la conferencia de la doctora Marta Ferreira del Banco Mundial. Ella denominó su conferencia La vía rápida hacia nuevas competencias y hacía mucho énfasis en los programas cortos. Consideraba que estos son una gran promesa para la región, que antes de la pandemia existían, pero ahora están mucho más actuales estos programas, que son oportunos, pero tienen su estigma. Concluye que no han crecido tanto en materia de cobertura como los programas universitarios, pero atraen a estudiantes menos tradicionales y más desfavorecidos. Según los datos, laboralmente es mejor graduarse de un curso corto que abandonar la educación superior de pronto con un programa de educación superior, digamos, más largo. No todos los programas cortos producen los mismos resultados y ella daba algunos tips, algunos elementos sobre cuáles deberían ser los programas que ellos calificaban como programas buenos, por decirlo así. Sí, planteaba también que los programas cortos están muy relacionados con el sector productivo. Y en ese sentido, pues se ha avanzado bastante porque hay un vínculo importante entre las universidades y el sector productivo. En ese sentido, se identifican de parte de las mismas empresas, del mismo sector productivo, información sobre el mercado laboral, preparación para las entrevistas de trabajo,
organización de entrevistas de trabajo, gestión de centros de empleo. O sea, hay una serie de herramientas de apoyo a este tipo de programas porque están más orientados a la parte laboral. Finalmente, plantea como acciones que se debe difundir información de estos programas cortos, se deben supervisar y regular en las instituciones y asignarle recursos financieros, así como se asigna, digámoslo, al resto de programas de la educación superior. Terminada la conferencia de la doctora Marta Ferreira, pues hoy escuchamos la conferencia del padre Harold Castilla de Voz, que por su experiencia como rector y como columnista reciente, digamos, en uno de los periódicos de mayor circulación en Colombia, como el Diario de la República, nos comentaba unas cosas interesantes. Por ejemplo, el título de la conferencia es Adaptación, Reimaginación y Reforma. O sea, 3 palabras claves que de alguna manera pues están muy al orden del día con la situación que vivimos actualmente. Decía que, digamos, este modelo se basa en unos principios de gestión que tienen que ver con la salud y el bienestar, con la continuidad del servicio educativo con calidad, de la sostenibilidad financiera y la previsión social. Digamos, esos pilares son los principios sobre los cuales se fundamenta, digamos, este nuevo programa. También manifestaba que la pandemia se ha enfrentado con procesos de adaptación, reimaginación y reforma. Lógicamente ha hecho de que las decisiones de los directivos de las universidades pues vayan en esa línea, de repensar un poco cómo sería el nuevo modelo educativo. En cuanto a la adaptación y reimaginación del servicio educativo, sugiere que se debe tener apoyo económico, que debe haber gestión humana, acompañamiento y bienestar. Debe, por supuesto, también haber apoyo tecnológico, solidaridad y reciprocidad, acompañamiento. Hay que hacer cambios a nivel de docencia, enseñanza y aprendizaje. También de atención a las funciones sustantivas, que son la academia, la investigación y la previsión social y extensión. Hay que hacer una revisión y adaptación de la parte normativa. Y hay que mirar siempre con todo el proceso con una visión estratégica, que haya una hibridación curricular y utilizar lógicamente las tecnologías emergentes. Plantea algo que es muy importante hoy por hoy, que son las insignias digitales y hace énfasis en los cursos cortos, diciendo que debe haber un reconocimiento de saberes, de experiencias y de títulos, y el impulso a programas de pregrado, posgrado 100% virtuales y desarrollo de nuevas ofertas educativas. Hace énfasis en que vienen impulsando, digamos, el tema de la formación para el trabajo a través de cursos cortos mediante un politécnico que están, digamos, a través del politécnico en el cual se desarrollan programas en esta línea. Concluye que se requiere una estrategia integral, o sea, no es solamente tener miradas parciales, sino una mirada general en todos los aspectos que se han señalado. A continuación tuvimos la conferencia de Juan Manuel Oñate, hallazgos sobre el comportamiento observado en los jóvenes a raíz de la pandemia y su efecto en la permanencia estudiantil. Juan Manuel pues nos hacía caer en cuenta de que la pandemia llegó, que generó crisis, que hay una serie de emociones negativas que genera la pandemia, como ansiedad, miedo, ira, desesperación, tristeza, dudas sobre el futuro, incertidumbres en las personas sobre si podrán o no escapar a esa pandemia. Y lógicamente eso trae efectos en los estudios y en la familia, ¿no? Preocupación por los resultados académicos y por no terminar la carrera, por ejemplo, por necesidad de respetar los momentos de cada uno. Y plantea también reacciones posibles, que no podemos quedarnos paralizados. Y generalmente las personas, pues ante la situación que les genera la pandemia y la incertidumbre, plantea que nos desquitamos con las personas que nos rodean. Nos hacemos daño entre nosotros mismos. Y eso, pues, lógicamente también nos desmotiva. Y, lógicamente, nos afecta en la salud. Además de estas situaciones, digamos, familiares tensas, también se ve afectado el proceso relacionado con la disciplina del estudio. La persona está concentrada en su casa, especialmente para los menos sociales, pero las personas que tienen más interés en la parte social, pues se ven muy frustradas. Por eso el riesgo de deserción. Y esto hace que
En algunos casos incluso haya que postergar el ingreso a las instituciones educativas y por eso pues lógicamente se presentan los problemas de deserción. Plantea como soluciones ejercicios de emociones, definir la situación que se vive, identificar los pensamientos, reconocer reacciones emocionales, ubicar cuál es el comportamiento, indicar cuáles serían las respuestas, validar lo identificado. Habla de un concepto que es identificar los flotadores emocionales, dice, los que ayuden a recuperar la tranquilidad y la cordura. Yo creo que este enfoque es muy interesante desde el punto de vista psicológico, nos ayuda mucho a entender pues las causales de todo este problema. Posteriormente tuvimos la presentación de Pilar Gaitán, de Pilar Gaitán, quien nos dice lo siguiente: no hay callejones con salida en el sistema educativo. Las competencias son eje del currículo. Pasaron de ser reactivos a resilientes. Hubo deserción menor, pero igual en algunas partes hubo mayor deserción que en otras. Se destaca, por ejemplo, el uso de herramientas digitales y conocimientos en línea. Plantea que hacia un futuro se requiere una visión de largo plazo, una inversión en soluciones digitales. Se deben desarrollar cosas como, por ejemplo, el manejo y gestión de grandes cantidades de datos. Se debe trabajar en el pensamiento lógico y computacional, en la producción de contenidos y en competencias socioeconómicas, habilidades interpersonales, cognitivas e intrapersonales. Pues, lógicamente, sugiere igualmente el uso de una serie de herramientas tecnológicas que ya ellos vienen implementando en Finlandia y que podrían ser de alguna utilidad para otras instituciones aquí en la región. Por eso, pues, nos deja con nosotros alguna información con la cual podamos contactarla para poder obtener, digámoslo así, ese tipo de datos. Bien. A continuación, pues, estuvimos escuchando a la profesora Bettina Esther dos Santos, pues, como acabamos de escucharla recientemente. Desafortunadamente tuvo algunos inconvenientes de conectividad, pero bueno, pudimos contar al fin y al cabo con ella. Su presentación es muy valiosa en el sentido de que ella particularmente, su grupo de trabajo y el grupo de la Red Guía y de la Conferencia Latinoamericana sobre Abandono de Educación Superior Claves, viene trabajando hace rato el tema de como ella bien lo decía, en principio abandono a la educación superior. Hoy se está replanteando el concepto, ya no solamente se habla de abandono, sino se habla de permanencia estudiantil. En el fondo lo que se busca es una mayor estabilidad, por decirlo así, de los estudiantes en el sistema educativo. Entonces, allí nos plantea en su intervención una serie de elementos que yo creo que es bueno considerarlos. Por ejemplo, hay un punto de partida que basado en el modelo de Vincent Tinto, ¿no? Y con base en este modelo, pues lógicamente que sigue siendo vigente, a pesar de que es un modelo que ya tiene varios años, está orientando los aprendizajes de la pandemia, en el sentido de que los estudiantes de alguna manera se han quejado o se quejan del exceso de información, de muchos trabajos en casa, de clases híbridas, multitudinarias. Y en ese sentido, pues se observan cansados, sobrecargados, con menor desempeño, menor interacción social, incluso distraídos o desconectados. Y esto afecta lógicamente el esfuerzo y el aprendizaje. Se dispersa e incluso genera violencia a nivel virtual y ansiedad. Lógicamente, esto dispersa y dificulta el tema de la concentración. Por eso, pues lógicamente, se genera a veces bloqueo en las personas. Se evidencian desigualdades sociales y económicas. Pero también destaca aquí unos aspectos positivos. Y uno de ellos es el tema de la resiliencia. O sea, cómo, por ejemplo, las personas, a pesar de todo, pues han logrado salir adelante. Y en el sentido de que algunos pues incluso han logrado desarrollar habilidades en la parte tecnológica. Han logrado manifestarse en algunos casos ante esos temores que podrían tener cuando la persona está de manera presencial. De pronto hacerlo virtual también les ha permitido
avanzar en esa parte. Entonces, ella habla de que se han generado unos desarrollos de estrategias colaterales, mayor seguridad en algunos, mayor empatía con docentes. Plantea al final algunas acciones de colaboración y de autoconocimiento. Debe haber mayor intercambio a nivel internacional. Y plantea también unos desafíos, diciendo que la llave de la vida colaborativa es la empatía, el vínculo y la escucha, y que las CIEs deben aprender a cuidar a sus miembros. Creo que estas dos frases me parecen muy importantes, teniendo en cuenta que realmente nosotros pues todos vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, y que la educación superior precisamente es un vehículo que nos permite a nosotros salir adelante frente a todos los desafíos que se nos presentan. Entonces, yo creo que haber tenido en este momento un frenazo, por decirlo de alguna manera, con esta pandemia, pues nos ha hecho reflexionar y nos ha permitido generar búsqueda de nuevas estrategias, de nuevos elementos, y eso es precisamente lo que de alguna manera enriquece los procesos educativos también. Yo creo que con esto entonces, de manera muy rápida, pues aquí podemos mostrar entonces lo que hemos escuchado en el día de hoy, y no solo nos queda pues invitarlos para que nos acompañen el día de mañana